Saludos, en este video tutorial les mostraré cómo trasladar una figura geométrica en el plano cartesiano con ayuda del software Digipad. Para empezar, considero importante abordar dos preguntas que necesitamos tener claras para realizar una traslación en este software. La primera es qué es una traslación y la segunda cuáles son las principales características de un vector. En aras de dar respuesta a la primera pregunta podemos decir que la traslación es un desplazamiento o movimiento directo que mantiene la forma y el tamaño de las figuras trasladadas. Como podemos ver en la imagen, se realiza una traslación de una figura y este desplazamiento está determinado por un vector. Podemos darnos cuenta que la figura no sufre modificaciones ni en la forma ni en el tamaño. Con respecto a la segunda pregunta, de las características del vector, podemos notar que el vector tiene tres características fundamentales: el módulo o la magnitud, que es principalmente una medida, por ejemplo 5 unidades, 10 unidades. El vector tiene un sentido, es decir, derecha, izquierda, arriba o abajo, y tiene una dirección que va a depender del ángulo que se forma entre el eje X y el vector. Como se ha dicho anteriormente, la traslación de una figura depende de las tres características de un vector. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir un vector de 5 unidades. Esta sería la magnitud del vector. El sentido sería hacia la derecha. Y pues la dirección, que sería el ángulo que se forma con respecto al eje X, en este caso sería 0 porque está sobre el eje X. Vamos a trasladar una figura geométrica, un triángulo, en este caso. Entonces tenemos nuestra figura geométrica. Lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta Macros. Seleccionamos transformaciones, traslación, y esta herramienta nos va a pedir seleccionar 3 puntos. Como dijimos que la traslación depende de las 3 características del vector, entonces siempre mis 2 primeros puntos van a ser la cola y la cabeza del vector. Posteriormente, el tercer punto que yo seleccione va a ser del que quiero realizar esa traslación. Cola, cabeza y el punto que quiero trasladar. Como podemos observar, ya el software está realizando la traslación de esa figura geométrica con respecto a ese vector de 5 unidades. Entonces, este punto, por ejemplo, se desplazó 5 unidades con respecto a este. En este sentido, es importante manejar el plano cartesiano porque pues es lo que nos permite, digamos, que ver el desplazamiento o las unidades que se desplaza cada uno de los puntos. Vamos a crear con esta herramienta la figura trasladada y podemos darnos cuenta que al mover cada uno de los puntos de la figura inicial, la traslación igualmente cambia respetando la magnitud y las características del vector, la magnitud, la dirección y el sentido. Podemos mover cualquiera de los puntos trasladados, como se puede observar acá, y la traslación se va a mantener. Veamos algunas actividades ahora. Traslada la figura geométrica dada según el vector. Entonces, el vector que tenemos en este caso es un poco diferente. Si nos damos cuenta, entonces la magnitud de este nuevo vector es 4 unidades. El sentido es hacia arriba a la izquierda y la dirección, que va a ser el ángulo entre el vector y el eje X, es de 34 grados. ¿Qué vamos a hacer? Tomando este nuevo vector, vamos a trasladar la figura geométrica que nos dan. Nuevamente seleccionamos la herramienta Macros, transformaciones, traslación, y nos piden nuevamente que nombremos los 3 puntos que vamos a necesitar. Entonces, la cola del vector, la cabeza y el punto que vamos a trasladar. La cabeza
la cola y repetimos este procedimiento para cada uno de los puntos que deseamos trasladar. Listo, entonces tenemos ahí la traslación de esa figura geométrica que nos dieron con respecto a este vector. Entonces podemos ver cómo cada punto se ha desplazado en el mismo sentido que nos indica el vector, con su misma magnitud y con su misma dirección. Observemos otro ejemplo. Tenemos este nuevo vector, su dirección con respecto sentido es diferente. Entonces, el sentido, como podemos ver, es hacia abajo. La magnitud, para determinar la magnitud del vector, podemos utilizar esta herramienta. Seleccionamos en medida y ahí tenemos la medida con los decimales que se quieran. Entonces, aproximadamente 3 es la magnitud de ese vector y vamos a realizar la traslación de esta figura geométrica. Seleccionamos nuevamente nuestra herramienta y repetimos el mismo procedimiento. Cola, cabeza y el punto que deseamos trasladar. Como podemos observar, la figura se trasladó 3 unidades hacia abajo, tal como lo indicaba el vector, en el mismo sentido, con la misma magnitud y la misma dirección. Nuevamente vemos que si modificamos la figura inicial, de todas maneras se modifica también su traslación.